Si eres testigo de Jehová, si asistes al Salón del Reino y dedicas tu vida a distribuir la revista Atalaya, te pido una sola cosa. Ten el valor de quedarte en este video hasta el final. Te han dicho que la Iglesia Católica es la gran ramera. Te han dicho que la Trinidad es un invento pagano del emperador Constantino, y te han enseñado que Jesús no es el Dios Todopoderoso, sino una criatura, el Arcángel Miguel. Estás tan seguro de eso que sales a las calles a predicarlo. Pero, ¿y si te dijera que la única razón por la que crees eso no es porque lo diga la Biblia original, sino porque tu organización ha alterado deliberadamente la palabra de Dios para que encaje con sus doctrinas? Hoy no vamos a atacarte a ti, hermano. Vamos a poner a prueba a la sociedad Watchtower. Vamos a abrir el texto griego, vamos a revisar los manuscritos más antiguos y vamos a exponer las inserciones, cambios y manipulaciones que la traducción del Nuevo Mundo ha hecho en versículos clave como Juan 1:1 y Colosenses capítulo 1. Si tu organización tiene la verdad, no debería temer al escrutinio del texto original. Pero si descubres que han añadido palabras que no escribieron los apóstoles, ¿seguirás obedeciendo a hombres o empezarás a obedecer a Dios? Quédate, porque lo que vamos a ver hoy puede derrumbar años de adoctrinamiento y abrirte las puertas a la verdadera libertad en Cristo. Y si eres católico, saca lápiz y papel, porque vas a aprender a defender la divinidad de tu Señor con datos irrefutables. Empezamos. Vamos a plantear la postura de los testigos de Jehová con total justicia, usando su propio lenguaje. Ustedes enseñan que Jehová es el único Dios verdadero y todopoderoso. Enseñan que Jesús es su Hijo, su primera creación, y que mediante Jesús fueron creadas todas las demás cosas. Creen que antes de venir a la tierra Jesús era el arcángel Miguel, y que al morir no resucitó corporalmente, sino como una criatura espiritual. Para ustedes, adorar a Jesús es idolatría, porque solo se debe adorar a Jehová. Y afirman que la doctrina de la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, es una mentira diabólica introducida siglos después de la muerte de Cristo. Suena coherente dentro de su sistema lógico, ¿verdad? El problema es que para mantener esa lógica, la sociedad Watchtower se vio obligada a hacer algo terrible. Tuvo que producir su propia traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, porque las Biblias estándar contradecían sus enseñanzas. Cuando la Biblia original no encajaba con la teología de Brooklyn, no cambiaron la teología, cambiaron la Biblia. Y hoy vamos a ver las pruebas forenses de esa manipulación. Quiero que abras tu traducción del Nuevo Mundo, esa Biblia de tapa gris o negra que llevas a las reuniones. Ve a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Este pasaje es vital porque habla de la supremacía de Cristo. En tu Biblia probablemente leas algo así, porque por medio de Él fueron creadas todas las otras cosas. Él es antes de todas las otras cosas. Fíjate bien, ¿ves la palabra otras? En las ediciones antiguas de la traducción del Nuevo Mundo, la ponían entre corchetes para admitir que no estaba en el original. En las ediciones nuevas, muchas veces ya ni siquiera marcan la diferencia. Hermano, te lo digo con el texto griego Nesleland en la mano. La palabra otras no está ahí. El texto griego dice panta, que significa todas las cosas. Pablo escribió, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué la Watchtower añadió la palabra otras 4 veces en este pasaje? Porque si el texto dice que Jesús creó todas las cosas, entonces Jesús no puede ser una cosa creada. Si Jesús creó todo, Él es el creador, Él es Dios. Para evitar que llegues a esa conclusión, tu organización insertó la palabra otras, para dar a entender que Jehová creó a Jesús primero, y luego Jesús creó las otras cosas. Eso es adulterar la palabra de Dios. Eso es añadir al texto sagrado para sostener una herejía arriana. En Proverbios capítulo 30, versículo 6, la Biblia dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tu organización ha añadido palabras para bajar a Cristo de su trono. ¿Eso te parece honesto? Vayamos al campo de batalla más famoso, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. La cristiandad entera, católica, ortodoxa y protestante, traduce, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tu Biblia traduce, y la palabra era un Dios, con D minúscula. Te han enseñado que esto es correcto porque en el griego, la palabra theos referida al Padre tiene el artículo o, y la referida al Hijo no tiene artículo.
Te dicen que eso significa que Jesús es un Dios menor, un ser divino, pero no el Todopoderoso. Esto es una mentira gramatical. En griego koiné existen reglas gramaticales como la regla de Colwell. Cuando un sustantivo predicado Dios precede al verbo, no necesita artículo para ser definido. Pero no necesitas ser experto en griego, solo necesitas usar la lógica dentro de tu propia Biblia. Ve a Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás ve a Jesús resucitado, cae de rodillas y exclama, Señor mío y Dios mío. En griego dice, O kurios mou kai o theos mou. Aquí Tomás usa el artículo o el Dios para referirse a Jesús. Y Jesús no lo corrige. Jesús no le dice, levántate Tomás, no soy el Dios, soy solo un Dios. Jesús acepta la adoración y le dice, porque me has visto, has creído. Si Jesús fuera solo un Dios menor, Tomás habría cometido blasfemia y Jesús habría sido un falso maestro al permitirlo. Pero Tomás lo llamó el Dios mío. Además, si aceptas la traducción un Dios, eres politeísta. Crees en un Dios grande, Jehová, y en un Dios pequeño, Jesús. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 32:39, Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. En Isaías 43:10, Jehová dice, Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si Jehová dice que no habrá ningún Dios después de él, ¿cómo puede ser Jesús creado después de él? Es una contradicción flagrante. La única solución bíblica es la Trinidad. Jesús es Dios, de la misma naturaleza que el Padre, un solo Dios verdadero, no dos dioses. Aquí es donde la torre de la Watchtower se derrumba por completo. Te han dicho que los primeros cristianos no creían que Jesús era Dios, y que eso se inventó en el Concilio de Nicea en el año 325 después de la muerte de Cristo. Eso es una falsedad histórica monumental. Tenemos las cartas de los discípulos de los apóstoles, escritas años antes de que naciera Constantino. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, escribió en su carta a los Efesios, año 107 después de la muerte de Cristo, pues nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María según la dispensación de Dios. Lo llama nuestro Dios, año 107, siglos antes de Nicea. San Policarpo de Esmirna, otro discípulo de Juan, oró antes de ser martirizado, año 155. Te glorifico por medio del eterno y celestial sumo sacerdote, Jesucristo tu Hijo amado, por quien sea la gloria a ti con él y el Espíritu Santo. Da gloria al Hijo igual que al Padre. Plinio el Joven, un gobernador romano pagano, escribió al emperador Trajano en el año 112 explicando que los cristianos se reúnen antes del amanecer y cantan un himno a Cristo como a un Dios. Hermano testigo de Jehová, si los cristianos del año 100 adoraban a Jesús como Dios, y tú dices que Jesús es el arcángel Miguel a quien no se debe adorar, tú no estás en la religión de los primeros cristianos. Tú estás en una religión nueva, inventada en el siglo XIX por Charles Taze Russell, que contradice la fe de los mártires. Vamos a ver una contradicción interna que tu organización no puede explicar. Ve a la carta a los Hebreos, capítulo 1. El autor está demostrando que Jesús es superior a los ángeles. Si Jesús fuera el arcángel Miguel, este capítulo no tendría sentido, porque Miguel es un ángel. En el versículo 5, Dios pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? La respuesta implícita es a ninguno. Si Jesús fuera Miguel, la respuesta sería a Miguel. Pero la Biblia dice que a ningún ángel le dio ese título. Por tanto, Jesús no es un ángel. Y mira el versículo 6. Hablando de Jesús, el Padre dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Espera un momento. ¿Jehová ordenando a los ángeles que adoren a Jesús? Tu traducción del Nuevo Mundo cambió aquí la palabra adoren por rindan homenaje en ediciones recientes para ocultarlo. Pero el griego usa la palabra proskuneo. Es la misma palabra que se usa para adorar al Padre. Si solo se debe adorar a Jehová, y Jehová manda a los ángeles a adorar a Jesús, entonces Jesús tiene que ser Jehová. No hay otra salida lógica. O Jehová está mandando idolatría, o Jesús es Dios. Dato curioso que quizás no sepas, hasta el año 1954, la Organización de los Testigos de Jehová enseñaba que se debía adorar a Jesús. En sus himnarios antiguos y en las revistas Atalaya de la época de Russell y Rutherford, se adoraba a Cristo. Luego cambiaron la doctrina. Dios cambió de opinión. O es una organización humana que cambia sus verdades según le conviene. Si adorar a Jesús hoy es idolatría para ustedes,
Entonces todos los testigos de Jehová antes de 1954 eran idólatras según su propio criterio actual. Sé lo que estás pensando. Tienes versículos preparados para responder. Vamos a contestarlos rápido. Objeción 1. Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, Juan 14:28. Respuesta, mayor en posición, no en naturaleza. Jesús estaba en la tierra, humillado como siervo, Filipenses 2. El faraón era mayor que José en el trono, pero José era igual de humano que el faraón, igualdad de naturaleza, distinción de rango durante la encarnación. Objeción 2. Jesús es el primogénito de la creación, Colosenses 1:15. Respuesta, primogénito, prototokos, en la Biblia no siempre significa primer creado, sino el heredero preeminente. David es llamado primogénito en el Salmo 89, aunque era el último de sus hermanos. Israel es llamado primogénito. Significa que Jesús tiene la supremacía sobre la creación, no que fue creado. Si fuera creado, el texto diría protoctistos, primer creado, pero Pablo no usa esa palabra. Objeción 3. En Apocalipsis 3:14, Jesús es el principio de la creación de Dios. Respuesta. La palabra griega es arche. Puede significar principio en tiempo, pero también origen o fuente. Jesús es la fuente de la creación de Dios, el arquitecto. Como dice Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. No es la primera cosa hecha, es el que hizo las cosas. Objeción 4. Jesús nunca dijo yo soy Dios. Respuesta. Dijo algo más fuerte para un judío. En Juan 8:58 dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Usó el nombre sagrado de Dios revelado en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Por eso los judíos agarraron piedras para matarlo inmediatamente. Ellos entendieron perfectamente que se estaba declarando Dios Yahvé. Si hubiera querido decir yo existía antes, habría usado otro tiempo verbal, pero usó el ego eimi absoluto. Tu Biblia altera este versículo poniendo yo he sido, rompiendo la gramática griega para ocultar la divinidad. Hermano, he sido muy duro con la teología de la Watchtower, pero quiero hablarte a ti, al ser humano. Sé que amas a Dios, sé que quieres agradarle, por eso vas de puerta en puerta bajo el sol y la lluvia, pero tu sinceridad está siendo explotada por una organización que te ha quitado a tu Salvador. Al reducir a Jesús a un ángel, te han quitado la verdadera redención. Un ángel no puede pagar por los pecados infinitos de la humanidad. Solo Dios hecho hombre puede tender un puente infinito entre la humanidad caída y la santidad divina. Si Jesús no es Dios, su muerte en el madero no tiene valor infinito. Tu salvación depende de tus horas de predicación, de tus informes mensuales, de tu obediencia a un cuerpo gobernante en Nueva York. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios te amó tanto que Él mismo se hizo hombre, se humilló y murió por ti. No mandó un secretario, no mandó un ángel, vino Él. Emmanuel, Dios con nosotros. Te han prohibido leer cualquier cosa que no sea de la organización. Te dicen que eso es apostasía. Pero, ¿por qué tienen tanto miedo de que leas la historia de la iglesia primitiva? ¿Por qué tienen miedo de que leas una Biblia sin adulterar? La verdad no teme al examen. La mentira necesita censura. La Iglesia Católica lleva 2000 años predicando que Jesús es Señor. Hemos defendido esta verdad contra los arrianos en el siglo IV y la defendemos contra la Watchtower en el siglo XXI. Te invito a investigar por tu cuenta. No arriesgues tu eternidad confiando en una traducción manipulada del siglo XX. Ahora es tu turno. Si eres testigo de Jehová y crees que estoy mintiendo, te lanzo un reto directo en los comentarios. Demuéstrame usando un texto griego interlineal, no tu traducción, donde aparece la palabra otras en Colosenses 1:16. Si no puedes encontrarla, ten la honestidad de admitir que tu Biblia ha sido alterada. Y explícame, ¿por qué Tomás llamó a Jesús el Dios mío y Jesús lo aceptó? Escribe tu respuesta. Quiero leerte. Vamos a debatir con respeto, pero con la verdad en la mesa. Y a mis hermanos católicos, no cierren la puerta a los testigos. Cuando toquen a su casa, no los corran. Invítenlos a leer la Biblia juntos, pero usen una Biblia católica o una Reina Valera antigua. Muéstrenles Juan 1:1, Colosenses 1, Hebreos 1. Prediquen a Cristo Rey. Ellos necesitan conocer al verdadero Jesús. Comparte este video en tus grupos de parroquia, en tus redes. Es una herramienta para defender la fe y rescatar a nuestros hermanos confundidos. Suscríbete al canal si quieres más apologética de alto nivel, que no pide disculpas por decir la verdad. Activa la campana. Soy Imran Ali. Recuerda, Jesús no es una criatura,
Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Que Dios los bendiga y viva Cristo Rey.